Hola, arratsaldeon. Bueno, kaixo eta eskerrik asko danoi hona etortzeagatik. Bebai, momentu honetan denok elkarrekin egoteagatik. Eta, bueno, hartu eman hau, bai entzule moduan, bai aportazio moduan, bai erreflexio moduan bebai, posible egiteagatik. Ekonomia, bien común, comercio justo. Osea, ekonomia, danon ongi izatea eta bidezko merkataritza. Benetan gai oso potolua, interesantia bebai, eta askotan ez jakina, ez? Eta alde horretan, antolatu dugu ekintza hau, y decía que, que esta jornada de hoy se contextualiza dentro de los eventos organizados por Harremantenda Comercio Justo, que aprovechando el día 11 de mayo, que es el Día Internacional del Comercio Justo, pretendemos reivindicar un comercio más justo, a todos los niveles, en un contexto amplio de lo que supone que es un comercio justo. Y para ello hemos creído oportuno fusionar el comercio justo con el movimiento de la economía del bien común, que también tiene la economía del bien común. Entonces, esta conferencia, el objetivo de esta conferencia es reflexionar sobre estos tres conceptos, que es economía, bien común y comercio justo. A ver qué salsa sale de entre esos tres conceptos, ¿no? Entonces, partimos de un análisis sobre el camino que hemos recorrido hasta nuestros días y finalizamos sobre las posibles alternativas de una, yo creo que ya incuestionable, ¿no?, necesidad que vemos todos un poco del cambio que necesitamos. Antolatzaileak, los organizadores, como hemos dicho antes, son el grupo de concienciación de Harremantenda Comercio Justo. Laguntzaileak, los colaboradores, Arizmendiarrieta Lagunak, Bagara, Mundukide, Lanki, Elkarrezitzen eta Open3. Y laguntzaileak y colaboradores, yo creo que un poquito todos, ¿no? Vosotros que estáis ahí, que habéis venido y que también con vuestras aportaciones, también estamos colaborando un poco, ¿no? También recalcar que, que tener la oportunidad de poder contar con la presencia de ponentes de prestigio como son Paco Álvarez o hemos tenido en otras ocasiones, Joan Melé, Arcadio Oliveres. Por una parte, supone trabajo voluntario, ¿no? También supone unos gastos económicos. Entonces, por esa parte, también supone una aportación económica también voluntaria, ¿no? Esas dos cosas están también como muy unidas, ¿no? Entonces, viendo en ese contexto, también tenemos la esperanza de poder contar con vuestra aportación económica. Entendiendo el dinero ese que podemos aportar, con un aspecto de alguna manera como de conciencia, ¿no? Y un dinero que aportado libremente, voluntariamente y con el contexto de una voluntad con mayúsculas, ¿no? Y entonces, viendo ese contexto, por eso hemos preparado unas urnas a la salida de la conferencia en la que cada uno voluntariamente podéis aportar, si queréis, libremente lo que consideréis, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos seguir teniendo oportunidad de organizar este tipo de eventos que yo creo que merece la pena y así, con un poquito de cada uno, podemos hacer un mucho, ¿no? En ese sentido. Y entonces, en ese sentido, un gracias también de antemano, ¿no? Y ahora voy a dar paso a Cristina, que nos va a comentar un poquito la trayectoria de Paco Álvarez. Bai, arratsaldeon denoi. Bueno, Paco, es una suerte tenerte con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como decía María José, coincidiendo con el Día y la Semana Internacional de Comercio Justo, hemos organizado una serie de actos que luego al finalizar os vamos a mencionar, que va a ser la proyección de alguna película y alguna otra cosa, pero ya os comentaremos al finalizar. Bueno, Paco Álvarez nació en Madrid, es de padres andaluces. Es doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Matemáticas por la Sorbona de París. También dispone de un máster en Gestión Empresarial. Ha trabajado durante 42 años
en el ámbito bursátil y financiero. Fue vicepresidente de la Bolsa de París, consejero director general de la Bolsa de Valencia, director general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. También fue presidente de la Asociación Europea de Centros Financieros Regionales y director general delegado del Banco de Inversión, nada menos, ¿no? Actualmente es presidente de la empresa ética Patrimonios EAFI. Esta empresa es líder en asesoramiento financiero independiente, que los comentará más adelante. Es conocido por su compromiso y difusión del movimiento de economía del bien común y es uno de sus mejores embajadores. También se dedica a dar conferencias y es reclamado muy a menudo por los medios de comunicación para entrevistas y debates de opinión. También ha publicado varios libros, entre ellos No le digas a mi madre, que trabajo en la bolsa, y La bolsa en tu bolsillo. Si Paco me lo permite, te pido permiso para comentar una anécdota. Su padre, antes de morir, le aconsejó que debería de ser como los bandoleros andaluces, bandoleros pues, del siglo XVIII, más o XIX, dedicarse a pedir y exigir el dinero a los ricos y ofrecer y dar oportunidad a los pobres. Hubo un tiempo de reflexión y se realizó el cambio. Y antes de que Paco comience la conferencia, Marijo nos leerá algo que nos va a llegar muy hondo. Eskerrik asko denoi. Una reflexión. Derechos y deberes humanos. Seguro que todos estamos de acuerdo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así lo expresamos y exigimos muchas veces nuestros derechos humanos. Pero la mayoría de las veces nos olvidamos de su complemento, que son los deberes y responsabilidades humanas. Y es que detrás de cada derecho humano hay un deber humano que lo completa. Deber ante los otros seres humanos, la solidaridad, responsabilidad, honestidad, respeto. Deber de fidelidad ante uno mismo y sus más profundos valores. Deber también con respecto a la naturaleza. Y seguro que entre todos podríamos completar la lista y ante cualquier derecho que añoremos nos saldrá un deber que lo hace posible. Es que no puede existir uno sin lo otro. Me parecería provechoso poder caminar por la vida con una reclamación de los derechos que nos asisten como ser humano en una mano y la responsabilidad de los deberes humanos que aplico y aporto en la otra. Claro, esto supone en muchas ocasiones una elección. Y en muchas de las elecciones que podemos hacer, el debate interior nuestro no está tanto en lo que nos atreveríamos a hacer, sino en el miedo o apego que tenemos a dejar de lado la otra posibilidad, lo conocido, nuestro hábito. Y es que cada elección trae consigo sus propias satisfacciones, pero también sus propios retos, sus propias dificultades. Por eso se necesita valor y aceptación de esas dificultades. Valor y aceptación para elegir el bien común en todo momento. Nos atrevemos a elegir caminar por la vida con una reclamación de los derechos que nos asisten como ser humano en una mano
y la responsabilidad de los deberes humanos que aplico y aporto en la otra. Eskerrik asko. Y ahora os dejamos con Paco Álvarez. Paso a Paco. Gracias. ¿Se me oye? Gracias, Cristina. Gracias, Marijo. Y gracias a vosotros por vuestra presencia. Yo sé que estas palabras siempre se dicen por mínima educación, pero espero que al final del tiempo que vamos a pasar juntos, pues podáis sentir que mi agradecimiento es sincero. A ver, yo quiero que sepáis, porque cada vez que escucho mi currículum vitae, que es normal que se lea, me produce una rara sensación, y tengo una anécdota. En fin, yo vengo de una familia muy humilde, por no decir pobre, que mis padres se tuvieron que marchar a Francia en los años 60, como otras muchas familias que se fueron, ya porque en ese momento había crisis en España y no había trabajo. Los jóvenes son los que se están yendo ahora. Y gracias al esfuerzo de mis padres pude estudiar y tener un puesto de trabajo dentro del mundo financiero. Y la primera vez que mi madre asistió a una conferencia que yo impartía, al final me dijo: oye, Paco, han hablado de un señor al principio que no ha venido. Bien, quiero deciros también que yo no soy propietario de la verdad. Y digo esto porque cuando se habla últimamente de economía, tengo la impresión que los que hablan, políticos, economistas, hablan como si no hubiese alternativa posible a lo que están diciendo. Es decir, que son propietarios de la verdad. Yo soy propietario de mi verdad. Yo traigo un decorado que voy a desarrollar delante de vosotros con un apoyo de una proyección de PowerPoint. Muchas de las cosas que voy a decir son verificables, otras son opiniones que intentaré justificar. Pero repito, no soy propietario de la verdad. Sí me gustaría también, cuando termine mi charla, que pudieseis intervenir haciendo las preguntas que os estiméis conveniente. Bien, y vamos a empezar con algo que quizá os pueda sorprender, que es hablar del cerebro reptil. ¿Por qué hablo de esto? Hablo de esto porque estoy, digamos, cansado de escuchar de que los seres humanos, cuando nacemos siendo egoístas, nacemos siendo individualistas, nacemos, bien, es verdad que tenemos genes, es cierto, pero hay un profesor, bueno, ha fallecido, francés, Henri Laborit, médico, biólogo, que se especializó en estudiar el cerebro humano. Le tomaban por un loco en los años 1950-60, y hoy en día se ha convertido en una referencia a nivel mundial de lo que son todavía estudios hechos sobre este artilugio tan extraordinario que es el cerebro humano, aunque muchas veces podamos ver que muchas personas parecen que no tienen cerebro. Y es la base del cerebro que se llama el cerebro reptil. Y está en torno a la supervivencia, a los alimentos. Cuando nace un animal, razonable o no, lo que busca primero es comer. A nosotros cuando nacemos, a los bebés, nadie les ha enseñado a comer, pero saben enseguida acercarse a la teta de la madre o de algo que se parezca. La segunda cosa es el movimiento. Si un animal se come lo que tiene a su alrededor y no se mueve, muere. Y la tercera es la asociación. La unión hace la fuerza. Porque cuando
un conjunto de personas se ponen a buscar alimentos son más eficientes que cuando una sola persona lo hace. El hecho también de lo que es el trabajo conjunto de colaboración lo tenemos en nosotros mismos, puesto que somos el resultado de un plural, no somos el resultado de un singular. Bien, a partir de ahí, Laborit fue un poco más lejos, indicando que en la época, en Francia, los franceses no nacían, los bebés que nacían, no nacían sabiendo lo que era el franco francés, ni mucho menos. Y hoy en día tampoco nacen sabiendo lo que es el dólar, lo que es el euro. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de los defectos que tenemos los trae la educación que recibimos. Y la educación que recibimos es una educación que está generada, controlada, gestionada por aquellos que defienden el modelo económico actual. Yo que vengo de una clase humilde, mis padres a mí me han criado para que cuando empezase a trabajar ganase el máximo salario posible. Ese era el objetivo. Y si podía doblar mi salario todos los años 2 veces, mejor. Y comprarme una casa en cuanto pudiese. Y si fuese posible, una casa en la playa, una en la montaña y otra en la ciudad. Y el último modelo de coche. Es decir, con esos conceptos, y sobre todo uno de base, que el modelo actual aplica desde hace mucho tiempo, que es más dinero, más felicidad. Dinero igual felicidad. Pero suponiendo, al límite, que naciésemos siendo egoístas, individualistas, pues la sociedad debería trabajar para, precisamente, mejorar eso y no empujarlo. Digo bien, al límite. Como decía, el tema de la educación. Referencias sobre temas, digamos, de economía social, de iniciativas de cooperación, de iniciativas de comercio justo. Aquí tenéis algunas. Desde hace muchísimo tiempo se habla de esto, desde hace muchísimo tiempo. Y quiero ya indicar que cuando íbamos a hablar, evidentemente, de la economía del bien común, lo que el creador del concepto, de la herramienta, ha hecho es ensamblar un conjunto de cosas que ya existían. Volveré sobre esto, pero quería daros ejemplos de hace muchísimo tiempo, ¿no? que se habla de esto. Prosperidad sin crecimiento, crecimiento que ignora el medio ambiente, el decrecimiento de Serge Latouche, que luego citaré también. La economía social es un concepto que empieza en Francia, digo, el concepto de escribir, de hacer documentos, de describir lo que es, en los años 1970. Pero es el Conseil Wallon de Bélgica el que se considera que escribió el documento más preciso sobre lo que debía ser una economía social. Tras la creación de la Comunidad Europea y luego la Unión Europea, se crea un Comité Económico-Social. En España tenemos una ley de economía social. Increíble, pero cierto. Y luego tenemos los temas de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, y los que tengáis tiempo, si os interesa el tema, os animo a que leáis el último informe que se publicó en noviembre pasado del CIRIEC, que es el organismo que dentro de la Unión Europea, 2 veces al año, hace vamos a decir, un resumen de cómo se está aplicando estos conceptos de economía social. Y el último informe es muy ilustrativo porque demuestra que esto, el modelo económico, los que defienden el modelo económico actual, lo utilizan como polvo en los ojos. Es decir, que en realidad es apariencia. Es verdad que hay algunas empresas que aplican ciertos conceptos de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, pero muchas de ellas lo que hacen es ponerse una medallita y una vez que está puesta, poco les importa lo que hay detrás. Entonces no está todo claro de que esto de la economía social está avanzando como muchas veces nos quieren hacer creer.
Y luego hay términos que se utilizan y que están, por ejemplo, estamos aquí en un lugar, la palabra cooperativa, cooperación, aquí en Mondragón tiene un sentido particular. Se habla de asociaciones, de fundaciones. Escuchamos por ahí que lo que tenemos que buscar es servicio social antes que lucro. Claro que lo tenemos que buscar. Claro que sí. La lástima es que se está hablando de esto ahora. Lo que tenemos, ya hace mucho tiempo que se está hablando de esto. ¿Y por qué no se consigue? Parece ser que se toman decisiones democráticas, se empuja, parece ser, la autonomía de gestión y se dice que se le da primacía a las personas. Esto es, una vez más, polvo en los ojos. Se habla de valores, solidaridad, democracia directa, responsabilidad, justicia equitativa, dignidad, transparencia. Y digo, cuando se habla de valores, es cuando escucháis a cualquier presidente de cualquier gobierno. Me importa poco el color del partido político. Porque ellos son conscientes de que estos valores tienen su importancia, tienen su eco. Y sobre todo, en tiempos de crisis, todavía más en la sociedad. Pero, ¿se puede aplicar esto dentro del modelo económico actual? ¿Realmente estos valores son posibles de aplicarlos? Se pueden aplicar, pero si aportamos, y luego lo veremos con la economía del bien común, las herramientas para ello. Es un ejercicio no fácil de intentar resumir la esencia de un modelo económico en pocos aspectos. Yo lo que intento es resaltar lo que parece evidente. Primero, el crecimiento. El modelo económico actual lleva como cromosoma el crecimiento. Hay que crecer. Y es algo que debería chocarnos, porque nosotros también crecemos, pero tenemos un límite de crecimiento. ¿Y por qué entonces el modelo económico tiene que crecer sin parar? Pero además, ¿cómo se mide ese crecimiento? A nivel de un país se mide por el Producto Interior Bruto. ¿Pero qué mide el Producto Interior Bruto? Que ese país tiene más dinero si crece que el año anterior y menos dinero si decrece que el año anterior. Pero dinero. El Producto Interior Bruto, cuando se publica y que un país el PIB se incrementa y le aplaudimos, ¿está demostrando que es una democracia o una dictadura? ¿El PIB traduce eso? ¿El PIB traduce que quizá en ese país haya una política racial? ¿Que quizá a las mujeres se les esté maltratando o no tratándolas como es debido? ¿El PIB de un país traduce eso? No. ¿Y el beneficio empresarial, que es la otra forma de medir el éxito, pero esta vez de las empresas? No sé lo que pensáis, pero una empresa que no tiene más beneficios un año que otro, en mi mente, desde hace ya tiempo, luego me lo he quitado, era una empresa fracasada. Tenía que tener más beneficios. Pero nos hacemos la pregunta de saber cómo se han obtenido esos beneficios. Puede ser que esos beneficios sean el resultado de utilizar mano de obra infantil explotada en Asia o en el continente sudamericano. El beneficio empresarial no traduce eso. El beneficio empresarial traduce que para un mismo puesto de trabajo se remunera de la misma forma a una mujer y a un hombre. No. Traduce solamente más pasta, más dinero o menos. Sabiendo que desde el punto de vista crecimiento, ya os lo he dicho, nosotros mismos somos el ejemplo, el crecimiento no puede ser infinito. Estamos en un planeta finito. En esta sala caben las personas que pueden caber. Estáis todos sentados, estupendo. Podían entrar, si se permitiese, quizá más personas si viniesen, pero llega un momento en que en esta sala ya no se cabe más. Y esto es una realidad en todos los sitios. Esta botella tiene un contenido, la podemos llenar hasta arriba. Pero ¿qué tengo que hacer para volverla a utilizar? Vaciarla o beber para volverla a llenar, es decir, hacer recortes. Los recortes y las crisis económicas están en los cromosomas del modelo actual. Y si no lo cambiamos, nuestros hijos y nuestros nietos volverán a sufrir crisis y cada vez además por el tema de la globalización, quizá cada vez peores. Y quiero utilizar una frase con esto del crecimiento
que utiliza precisamente Serge Latouche, que es un filósofo economista francés, aunque la ha copiado de otro economista inglés que se llama Kenneth Bildin, y que dice lo siguiente: el que crea que en un planeta finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Podemos elegir entre uno y otro. Es que es verdad. Luego el tema de la competitividad. Mirad en el diccionario la palabra. La competitividad significa conflicto, guerra. Si yo soy más competitivo que otro, lo que estoy intentando es cargarme al otro. Hablo desde el punto de vista empresarial, evidentemente. La competitividad es una palabra que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Y sin embargo es lo que nos meten en la cabeza. Tenemos que ser más competitivos. Vale, tenemos que vender más barato, porque eso es lo que significa. ¿Y qué significa vender más barato? Pues que hay que bajar los salarios. ¿Y qué significa que hay que vender más barato? Pues que si nuestro sector industrial X, que está vendiendo baratos, vende bien, nos estamos cargando al sector industrial de no sé dónde, que tendrá que también bajar los precios, o, en fin, la guerra. La competitividad hay que reemplazarla por la cooperación. Luego, dinero por el dinero, ya lo he indicado, y la propia bolsa, que es uno de los elementos que hacen funcionar al sistema, aunque ha cambiado totalmente lo que era, lo que es, la bolsa se creó para poner en contacto directo a los que ahorran con los que tienen necesidad de ese ahorro para hacer empresa y crear puestos de trabajo. Esa fue la razón, sin pasar por los bancos. Daros cuenta del circuito. El circuito normal es: yo soy ahorrador, tengo algunos euros, tengo suerte de tener algunos euros, lo pongo en el banco. Y el banco, cuando quiere, se lo presta a las empresas. La bolsa lo que hace es un contacto directo. Y por eso los bancos, desde que las bolsas existen, estaban vigilando, porque en realidad consideraban que eran absolutamente enemigos. Las bolsas eran enemigas de los bancos. Y por eso cuando las bolsas alcanzan un volumen importante, a finales de los años 1980, los bancos dicen: esto hay que privatizarlo. Y es así como las bolsas se convierten no en ese contacto directo que es bueno para una sociedad, sino en casinos con ruedas trucadas, donde el objetivo es de comprar y vender acciones para ganar dinero. Dinero por el dinero. Y lo peor no es ya la bolsa clásica con las acciones, es lo que se llama los mercados de futuro, que son mercados, también tiene otro término que se llama mercados de derivados, en los cuales se compran y se venden alimentos, pero especulando con ellos y haciendo que los precios de los alimentos básicos se incrementen y le peguemos, vamos, unos palos extraordinarios a los países pobres, que tienen que comer también. El tema es dinero por el dinero. Y es una lástima porque, volviendo al sector donde he estado trabajando, bueno, sigo trabajando en el sector financiero, pero particularmente bursátil, es una lástima porque precisamente cuando hoy en día vemos que hay iniciativas de personas que vía un término que se conoce como crowdfunding, están dispuestas o a dar a fondo perdido o bien a prestar dinero, estamos recreando el mecanismo que dio lugar al nacimiento de la bolsa. Pero ¿qué ocurre? Que cuando los bancos se apoderan de cualquier mecanismo, lo único que buscan, vuelvo a repetir, es generar dinero, evidentemente no para todos, además, sino para unos cuantos. Y hemos visto además en esta evolución, habéis leído quizá como yo, habéis escuchado, las últimas estadísticas y estudios sobre la evolución del número de personas cada vez menor que poseen cada vez más, y del incremento de la pobreza en España, etcétera, etcétera. Luego el dinero por el dinero ya sabemos lo que da. Y luego es un modelo que va de arriba a abajo. Luego vamos a hacer un repaso rápido a estos organismos internacionales de los cuales se hablan, pero, no sé, el Fondo Monetario Internacional ha dicho: todos los países de rodillas. ¿Vale? O el Banco Central Europeo, me da igual. O la señora Merkel, me da igual. ¿Vale? Todo el mundo de rodillas porque, como lo ha dicho, pues hay que obedecer. Pero esas personas no tienen ni idea
de lo que pasa en la economía real. Ni idea. Y siempre doy como ejemplo, hace ahora poco más de un año, haciendo una charla como esta en Santander, hablando específicamente del modelo actual, no del modelo del bien común, pues se me acercó un señor al final, un ganadero, que me dijo: señor Álvarez, lo que usted acaba de decir sobre el hecho de que el modelo va de arriba abajo, yo soy un ejemplo. Para tener las ayudas de la Unión Europea, yo recibo cada 3 meses una carta en la que se me dice: sus vacas durante este trimestre tienen que dar 17 litros de leche por semana. Y si no lo acepto, no me dan la ayuda. Dice, entonces, al cabo de cierto tiempo nos pusimos de acuerdo en el sindicato para ir a Bruselas a ver la cara de las personas que nos enviaban esas cartas para ver qué caras de ganadero tenían. Y nos llevamos una sorpresa enorme, porque dice, de vacas no conocían nada, de leche un poquito porque la bebían, pero de vacas nada. Y nos enseñaron cómo trabajaban, con ordenadores, tableros Excel, por un lado la oferta, por el otro la demanda. Hay que sacar un precio medio del litro de leche que permita que las grandes distribuidoras, cadenas de supermercados, etcétera, se inflen de ganar dinero. Sale el litro a 1,10 € y entonces eso dividen por la producción y eso sale tantos litros de leche por vaca. ¿De dónde vamos? Es absolutamente anti cualquier cosa. Mejor, me añadió, dice, fuimos a tomar un café y 2 de ellos nos contaban un poco su vida. Y resulta que uno de ellos, 6 meses antes, era un experto, igual que lo de la leche, en hacer cartas para el tema del aceite de oliva. Entonces cambian, claro, con tableros Excel, pues ya está. ¿Qué conciencia tienen esas personas y el impacto que eso tiene? Esto es un ejemplo concreto que me conté con todo este ganadero, estoy seguro que existen centenas. No tienen ni idea de lo que es la economía real y además creo que les importa poco. Y hay que darle la vuelta a esto. El modelo tiene que ser de abajo a arriba. Nosotros somos el resultado, doy muchos ejemplos así porque nos tenemos que mirar en el espejo y ver que un modelo económico no tiene que ser antinómico a la forma en que nosotros nos desarrollamos. A ver, 2 células se encuentran en el vientre de un ser humano femenino y a partir de ahí se van multiplicando y al final de 9 meses nacemos. Y cuando nacemos, pues lo primero que vamos a buscar es la teta de nuestra madre o algo que se le parezca. Y detrás, unos meses después, que abrimos los ojos y tal, pues resulta que un señor que está dando vueltas por allí nos dicen que es nuestro padre. Enhorabuena. Y luego pues vemos que a lo mejor tenemos hermanos y primos y nos damos cuenta cuando vamos creciendo de que estamos viviendo en un lugar que se llama una casa. Y esa casa está en un inmueble y el inmueble está en un barrio y el barrio está en un pueblo. Ese es el desarrollo nuestro. No, el modelo económico va al revés. Es como si el mundo hubiese ya sido creado con rascacielos y que vamos para abajo. Es antinatural, no tiene rostro humano. Perdonad que no tengo nada en contra de vosotros, es que me caliento un poco. Y luego la prioridad del sistema financiero. Yo creo que la evidencia no puede ser más grande con esta crisis. Ya lo fue con anterioridad, pero esta vez es clarísimo. La crisis llega, como llega. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero y primordial, ayudar al sistema financiero. Yo cuando hay gente por ahí que dice que nos reencarnamos, pues yo cuando me reencarne, yo pido ser banquero. Porque cuando haré las cosas medianamente bien, ganaré estupendamente mi vida, y cuando las haga mal, también. Gracias al dinero público. Extraordinario. Luego veremos el circuito del Banco Central, que es interesante también. Pero bueno, no vamos aquí. Esto lo podéis encontrar, si os interesa un poco los detalles sobre lo que es el sistema financiero, en mi web, que se llama La Bolsa de la Vida. Hay un documento que además ha tenido la amabilidad, un chico que trabaja en la Unión Europea, de ponerlo en un formato y tenéis todo lo que es la estructura del sistema financiero con la descripción de los diferentes elementos. Prefiero que hablemos después de mi charla que de mercado bursátil, todos los intermediarios que existen en el mercado. Esto lo he hecho porque, claro, es que se habla de mercados y parece que es una cosa etérea. No es etéreo, es muy concreto. Y me parece que es absolutamente necesario que tengamos unos conceptos básicos.
lo que yo llamo el permiso de conducir nuestras finanzas, que debería formar parte de la educación básica. Y si no forma parte de la educación básica, por algo será. Porque si yo hago la pregunta aquí y os digo, he empezado a hablar un poquito de la bolsa, vamos a hablar de bolsa, la mayoría de vosotros me diríais, yo de eso no entiendo nada, eso es muy difícil, eso está reservado para los expertos. Pues mirar los expertos, los que han hecho. ¿Ah? Lo que les interesa a los expertos es que nosotros llevemos el dinero al banco y luego el banco hará con él lo que le dé la gana. Es absolutamente posible tener un mínimo, lo que llamo, vuelvo a repetir, el permiso de conducir nuestras finanzas. Y os doy un ejemplo. ¿Cuántas personas aquí en la sala no tienen permiso de conducir? Un señor allí. La mayoría tenemos un permiso de conducir. ¿Cuántas personas en la sala conocen el motor del coche que conducen? Una. Bueno, no, siempre hay alguno, ¿eh? Bien, significa que conducimos el coche sin necesidad de conocer el motor. Luego podemos tener unos conocimientos básicos sin ser analistas financieros. Prohibido aparcar. Según la edad que uno tenga, normalmente hay productos financieros que están prohibidos y se puede dar la lista. Mira, esto con la edad que tienes, no. Luego la persona hace lo que quiera y se explica el porqué. Dirección prohibida, velocidad limitada, esos conceptos se pueden traducir y se pueden aprender. Y os puedo decir que lo estoy haciendo desde hace tiempo con chavales de 15 y chavalas de 15 y 16 años en la enseñanza secundaria, gracias al que fue ministro de Educación, Ángel Gabilondo, porque luego ya cuando llegó el señor Wert, pues todo limpiado. Y en centros también de jubilados, donde van a jugar al dominó, a las cartas, y voy a hablar de los productos que les corresponden y de conceptos, y les interesa el tema, se puede hacer. Si no se hace, es porque no se quiere hacer. Pero bueno, vamos a pasar sobre esto. Me parece que me he pasado. Ah, no, lo tengo aquí. Me voy a parar en los organismos internacionales. Eso es. Bien, vamos a empezar por el Fondo Monetario Internacional rápidamente. Y os pediría también, para que podáis verificar que lo que cuento es verificable, que podéis acceder, los que esto interese, a la web del Fondo Monetario Internacional. Y veréis en la primera página donde pone ¿quiénes somos? Y dan las razones por las cuales el Fondo Monetario Internacional existe. 3. La primera, para evitar crisis financieras. El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944 para evitar crisis financieras. Segundo, para ayudar a los países en desarrollo. Tercero, no tenéis cinturón de seguridad en las sillas. Tercero, para erradicar la pobreza en el mundo. Con toda la cara. Impresionante. Desde 1944. Segunda cosa que mucha gente no sabe. El dinero que utiliza el Fondo Monetario Internacional cuando presta dinero, porque presta, a los países, es dinero público, que viene de lo que aporta cada país que forma parte del Fondo Monetario Internacional. España forma parte del Fondo Monetario Internacional y aportamos el 1,7% de lo que el Fondo Monetario Internacional presta. Quien aporta más es Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el Banco Central Europeo. Banco Central Europeo, el dinero que utiliza es dinero público. Quien aporta más, Alemania, detrás Francia, detrás Italia y detrás nosotros. Estamos en el 8,4%. De 100 euros que presta el Banco Central Europeo, 8,4 euros vienen de España, de los impuestos que pagamos, de aquellos que pagan impuestos, evidentemente, que sabemos que hay muchos que intentan no pagarlos. Esa es la realidad, hablando del Fondo Monetario Internacional. Y es una vergüenza. Yo trabajé durante 2 años en la Bolsa de París con el que fue director del Fondo Monetario Internacional antes de que visitase hoteles raros, Dominique Strauss-Kahn, que reemplazó a otro ilustre economista llamado Rodrigo Rato.
brillante presidente de Bankia, especialista en arruinar a las familias. Todo muy brillante. Como vemos, esta gente parece ser que conoce tantas cosas. Bueno, pues me permití escribir a Dominique Strauss-Kahn, con Lagarde, con la actual no lo he hecho, también la conocí hace tiempo, para decirle, cambia la primera página, pon otra cosa, pon que hacéis análisis financieros de los países, que os equivocáis de vez en cuando, pero no pasa nada. En fin, cambia eso, porque a mí se me cae la cara de vergüenza, de verdad. No me respondió, bueno, no pasa nada. El Banco Mundial, lo mismo que el Fondo Monetario Internacional. Si accedéis a la página del Banco Mundial, veréis que, ¿por qué? Porque los bancos privados, cuando vieron la creación del Fondo Monetario Internacional y dijeron, oye, con dinero público, tú fíjate lo que va a hacer esta gente, va a trabajar para que no haya crisis, va a ayudar a países en desarrollo y van a erradicar la pobreza en el mundo, nosotros queremos participar también en eso con dinero privado. Y es lo mismo el Banco Mundial, esta vez con dinero privado, aunque yo dinero privado lo pongo entre comillas, porque tiene sus matices. El dinero que tienen los bancos, ¿de quién es? De los bancos. Pero bueno. Llegamos al punto de placer G, el G7 y el G20. El G7 es político, se reúnen de vez en cuando, en realidad no son, hasta hace poco eran 8, porque entró hace ya 10 años Rusia, pero no quisieron cambiar el 7, para que no se enterase nadie de que Rusia estaba dentro, pero con el tema de Ucrania ahora a Rusia le han dicho que se aparte. Pero son decisiones más políticas, pero que tienen también influencia, evidentemente, y ahí son los países más poderosos y más industrializados del mundo. En el G20 está un poquito más abierto, que tampoco es el G20, es el G21, porque Nicolás Sarkozy, cuando era presidente de Francia, en su última época le hizo un sitio al señor Zapatero, y ahora ese sitio lo ocupa el señor Rajoy. España está presente en el G20, aunque mucha gente no lo sabe. Son 21 países. Bueno, pues os pido, por favor, que podéis verlo en Internet. Cuando estalló la crisis, la caída de Lehman Brothers y que empiezan ya todo el dominó a caer, hay una reunión del G20 en Londres que hizo primeras páginas de todos los medios de comunicación durante semanas. Y mirar las declaraciones de Nicolás Sarkozy, que dijo que había que refundar el modelo económico, que no tenía rostro humano, lo dijo Nicolás Sarkozy. Vino detrás el señor Brown, que en esa época era el primer ministro inglés, y el señor Geithner, que era el ministro de Economía, el secretario del Tesoro del señor Barack Obama, compartiendo lo que acababa de decir el señor. Yo me dije, madre mía, van a hacer algo, esta vez hacen algo. Pero el peor de todos, el más impresionante, Dominique Strauss-Kahn, que todavía era director del Fondo Monetario Internacional. Mirarlo, por favor, en YouTube, porque es algo impresionante. Está rojo, tiene las manos así, y dice, tenemos que pegar fuego a los paraísos fiscales. Madre mía de vida, yo he estado siempre en contra de los paraísos fiscales, pero que desaparezcan, no él con lanzallamas. Apariencia, apariencia. Son verdaderamente, nos toman el pelo, porque esto que os estoy diciendo ya no es una opinión, lo podéis verificar. Llegamos a la Unión Europea, va a haber elecciones, cada cual es libre de ir a votar o no, pero ¿quién sabe en esta sala quién toma las decisiones en la Unión Europea? No me digáis la señora Merkel, ya lo sabemos. Los organismos existentes. Hay un Parlamento que es el que elegimos, ese es el que vamos a elegir. Pero hay una comisión, y hay una cumbre de jefes de Estado, y hay el ECOFIN. ¿Quién toma las decisiones ahí? Pues yo os digo cómo funciona. Primero debería ser el Parlamento, puesto que el Parlamento, fuera parte que haya poca, digamos, participación, lo que queramos, es algo donde la gente va a votar. Aunque haya pocos, pero no pasa nada. Representan a la gente que ha ido a votar. ¿Y entonces qué pasa? Debería ser ahí donde se toman las decisiones. No es así. Yo sabía lo que era un monólogo, un diálogo. En Europa se ha inventado una palabra preciosa que se llama los trílogos. Y consiste en que cada vez que hay que tomar una decisión, independientemente, el Parlamento vota A, la Comisión dice B y los jefes de Estado dicen C. Pero oye, A, B, C no es posible, nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces se sientan, empiezan a discutir durante meses y meses para llegar a un consenso. Ejemplo concreto. El año pasado, en el mes de junio, en Niza,
la última cumbre de jefes de Estado, se decidió de otorgar, digamos, de dar 110.000 millones de euros para préstamos a pequeñas y medianas empresas en Europa. Hasta ahora no ha llegado ni un solo euro, porque los trílogos no se han terminado. Y ahora, como tenemos elecciones, el Parlamento va a cambiar, el presidente de la Comisión se va a elegir de otra forma. ¿Pero quién explica eso? ¿Es posible que nos hagan un pequeño esquemita para que entendamos? Yo me siento europeo y considero que Europa es algo que es importante, pero el resultado de lo que dicen y hacen es verdaderamente increíble, y aunque yo no esté a favor de la abstención, considero que los que están a favor tienen argumentos para estarlo. Y bueno, y el BCE, pues vamos a ver cómo funciona el BCE. Ya os he dicho que es dinero público. Esto es lo que llamo el circuito milagroso. Los países han ayudado, ¿no? En España se estima, hay quien dice que son 60.000, 70.000, vamos a dejarlo en 80.000 millones, con dinero público a los bancos. Pero resulta que los países son los que alimentan al Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo presta a los bancos al 0,25%, y los bancos privados compran deuda pública según el valor de la prima de riesgo, actualmente, digamos, alrededor de un 4, un 3,5, 4, 5, depende de los países, pero llegaron hasta 7, 8, y en Grecia y Portugal hasta no sé cuánto. Con dinero público. Esto es un chollo. Si fuese dinero privado, yo no tengo nada que decir de comprar letras del Tesoro, cada cual hace con su dinero lo que quiere. Pero esto es dinero público. Y sin embargo, veis ahí que los préstamos posibles entre el Banco Central Europeo y los países, desde el Tratado de Lisboa está prohibido, Alemania y Francia así lo decidieron, pero es posible, vía el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial Español y entidades similares, de hacer ese tipo de préstamos que nos costaría muchísimo menos de lo que estamos pagando ahora. Pero la señora Merkel está sentada encima del artículo 23 de los estatutos del Banco Central Europeo que permite hacer esto, diciendo que ese artículo no está claro. Pues está súper claro. Bien, vamos a pasar con este esquema. En realidad, cualquier estructura de un sistema económico es así. Hay un sector primario, donde se producen los temas básicos. Luego está el sector secundario, que es transformador. Y el terciario, que es el sector servicios, ahí donde están los bancos. Y normalmente la prioridad debería ser la base de la pirámide. Hemos pasado por esto. Y ahora nos encontramos así. Y una pirámide así no puede estar equilibrada. Es imposible. Y es lo que estamos viviendo, estos vaivenes que nadie sabe muy bien qué va a pasar, que sí que parece ser que hay un indicador por aquí, un indicador por allá. Esto no es serio. Esto hay que cambiarlo. Porque lo que va a pasar es que, pues eso, nos vamos a encontrar totalmente deshechos, donde nadie sabe muy bien dónde está el primario, el secundario, el terciario, ni nada. Mirad lo que decía el Papa Paco en Cerdeña el 21 de septiembre pasado. Esto lo podéis verificar. El sistema económico actual nos lleva a la tragedia. Bienvenido al club. Ha dicho peor en La Estampa en diciembre del mismo año. Podéis encontrar en las hemerotecas de La Estampa, ha dicho que el sistema económico actual asesina. Eso lo ha dicho el Papa Francisco. Y lo dicen otros. Vamos a hablar de la empresa antes de irnos a dar las pinceladas del modelo. A ver, nos tenemos que preguntar para qué sirve una empresa. ¿Sirve para hacer dinero? ¿Solamente eso? ¿Qué es una empresa? ¿No es un conjunto de actores? Claro que hay personas que han arriesgado en algún momento su patrimonio para crear una empresa. Pero esa empresa, si se ha desarrollado, es porque hay trabajadores. Y esa empresa tiene clientes. Y esa empresa tiene proveedores. Y esa empresa se encuentra en un entorno social. Y eso es lo que hace la empresa verdaderamente. Es el conjunto de esos actores. Y no solamente el hecho de hago una empresa para ganar dinero. No, es mucho más que eso una empresa. Y luego ya hemos hablado, bueno, y luego la talla, desde el punto de vista talla, cada vez,
y hay múltiples ejemplos. Yo que soy de origen informático, cuando yo empecé a trabajar en la informática, el gran rey de la informática se llamaba IBM. Alcanzó una talla tan enorme que se cayó. Y ahora son otros. Porque es imposible poder gestionar cuando una empresa sobrepasa un cierto número de personas. Y de ahí la necesidad de la cooperación. ¿Es posible otro modelo? Sí, es posible. Y lo que ha hecho Christian Felber es escribir un libro en el año, pues hace 5 años ahora, en alemán, que se llama La economía del bien común y que ha sido traducido al castellano hace 2 años, donde describe el modelo, sabiendo que la célula base del modelo es la empresa. Pero resulta que hace 5 años también, un economista italiano que se llama Stefano Zamagni escribió un libro en italiano que se llama Por una economía del bien común. Y estos dos señores no se conocían. Les he hecho conocer yo hace ahora un par de años también. No es exactamente lo mismo. Zamagni es un profesor de economía, es un poquito bastante teórico y muy filosófico, mientras que lo de Christian es muy concreto. Lo que ha hecho Christian es poner, ya os lo he indicado, un cierto orden en los vagones y crear una herramienta que permita cambiar el modelo actual sin tener necesidad de sacar metralletas en la calle. Se puede hacer, y luego os daré ejemplos de empresas que ya lo han hecho. Y también lo que pide el modelo es, aunque haya que hacer ciertos cambios diferentes y variados en la Constitución, que se aplique la Constitución, porque en todas las constituciones europeas se habla del bien común. No he venido aquí a leeros la Constitución española, pero sí quiero leeros una parte de su preámbulo y uno de sus artículos. Dice el preámbulo de la Constitución española: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, eso dice el preámbulo. Dice más lejos: proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. ¿Se respeta la Constitución y su preámbulo? Pero el artículo 128.1 dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Narices. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. ¿Se respeta el artículo 128 de la Constitución? No. Pues lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en Francia y en muchísimos otros sitios. Luego, el origen está en las constituciones, pero evidentemente también en lo que hemos hablado de poner verdaderamente en práctica y realizar la economía, los aspectos de economía social. En la RSC hay cosas que son interesantes, en la RSE hay cosas que son interesantes, evidentemente el comercio justo, evidentemente, pero el comercio justo, que sé que aquí en particular es un tema que os es cercano, empieza por la idea de países en desarrollo, vamos a decir, o con problemas en el continente americano, bueno, Sudamérica, países asiáticos, y el concepto hay que ensancharlo, hay que hacerlo un poco más amplio, porque hoy en día ese comercio justo también lo tenemos que aplicar o intentar que se aplique con sectores cercanos a nosotros, que no quiere decir que hay que abandonar lo otro, pero sí un poco abrirlo. Respeto del medio ambiente, los movimientos ecologistas existen desde hace mucho tiempo, las ONG solidarias, etcétera, etcétera, y lo que hace Christian es eso, en este libro, es presentar y hacer y construir y proponer una herramienta que permita
ver de qué forma es posible cambiar la empresa, sabiendo que luego un conjunto de empresas que se encuentran en un ayuntamiento, pues que el ayuntamiento también haga el ejercicio, diputaciones, y que vayamos de abajo a arriba. Les puedo decir ya que en España hay un cierto número ya de ayuntamientos que se están interesando en esto, y no solamente, digamos, centros de energía que existen y entidades de las cuales tenéis aquí unos representantes, digamos, que se están ocupando de empujar en el País Vasco, como otros lo hacemos en otras comunidades autónomas, yo diría la estrategia necesaria para poder empujar esto y poder ayudar a las empresas a hacer el ejercicio. Quiero deciros también que esto se sitúa, el modelo, y esto es muy, muy importante, en la intersección de estas tres esferas, que es lo que define verdaderamente también, digamos, cualquier desarrollo sostenible. Cuidado, no he dicho crecimiento sostenible, desarrollo, que es diferente. Normalmente, muchas veces, últimamente, cuando alguna medida económica se está tomando, se hace un análisis de qué impacto puede tener en el medio ambiente. Digo algunas veces. Y ahí lo que estamos viendo es un desarrollo viable. Si una medida económica se hace un análisis de qué impacto social tiene, estamos hablando de un desarrollo justo. Y si cualquier medida social que tomemos entre nosotros, en el tema, por ejemplo, del reciclaje, todo esto, vemos un poco el impacto en el medio ambiente, estamos hablando de desarrollo vivible. El futuro, digamos, perdón, el modelo económico del bien común se sitúa en la intersección de las tres esferas. Es decir, que constantemente tenemos que ver los aspectos económicos, los aspectos sociales y los aspectos medioambientales. Este es un concepto que me parece importante que tengáis. Y también aprovecho, vais a permitir, si no os importa, como estamos en familia, porque con los focos... tenemos que tener cuidado con las palabras, porque el modelo actual, la educación ya hemos hablado, los medios de comunicación también son importantes, se apodera, y lo he dicho al principio, de esos conceptos que siente que en la sociedad pueden tener un cierto eco. Vais a empezar a escuchar, yo ya he empezado a escuchar hablar a la señora Báñez, a la ministra de Seguridad Social y de Trabajo, de economía del bien común, sin saber muy bien lo que pone detrás, pero ya empiezan. Y he leído en la prensa el otro día, en el diario El Mundo, un economista que utilizaba también el término. Van a intentar apropiarse de eso para deformarlo, porque lo mismo ocurre con la palabra sostenible y sostenibilidad. Hoy en día escucharéis a cualquier empresa, en cualquier lugar, decir que es sostenible o que está trabajando en la sostenibilidad. Os doy un ejemplo. Publicidad del País, el banco más sostenible del mundo. El Banco Santander. Tela. Salió en todos los periódicos, he cogido solamente uno. Pero claro, este tipo de premio o de nombramiento, normalmente hay organismos, que muchas veces son un poco de paja, y entonces busca uno aquí, ¿qué organismo ha dicho que el Banco Santander es el más sostenible del mundo? ¿Y quién lo ha elegido? El Banco Santander. Enhorabuena. Pero para que veáis, esto cuesta, una hoja así en muchos periódicos cuesta dinero. Porque esa palabra, el que hace marketing del Banco Santander sabe que atrae a clientes, con toda seguridad. Bien, el modelo económico del bien común, aunque es verdad que si yo pregunto aquí quién está en contra del bien común, pues todos vais a decir que estáis a favor. Pero esto lo que tenemos que convencernos es extremadamente concreto y práctico, a pesar de que se utilice esta palabra, porque es verdad, porque lo que se busca es el bien común. No es filosófico, no es espiritual, no es intelectual, ni idealista, es extremadamente concreto. Utiliza, ahora son más de 17, ¿no? ¿O son 17? Sigues, los negativos se han modificado. Se trata de hacer un ejercicio donde se revisa
digamos, estos indicadores que hace la empresa en su gestión ética de suministros, en gestión ética de las finanzas, en calidad de puesto de trabajo e igualdad, reparto justo del volumen de trabajo, promoción del comportamiento ecológico, etcétera, etcétera. Es el ejercicio que se pide que hagan estas empresas. Las empresas, digamos, que consideran que merece la pena porque están convencidas de que quieren aportar bienestar social a la sociedad. Y luego hay criterios negativos, efectivamente, pero en la matriz lo vemos mejor. Esta matriz, que dentro de poco vamos a tener a 5.0, ha ido evolucionando, pues porque como esto se crea en Austria, pues a medida que el movimiento va creciendo, la cultura austriaca no es la misma que la cultura española, por ejemplo, y entonces hay ciertas adaptaciones, más reflexión también de las personas que iniciaron estos. Entonces el ejercicio, si podemos simplificarlo, consiste en utilizar valores, dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática y transparencia, y ver cómo esos 5 valores se aplican dentro de la empresa, proveedores, financiadores, empleados, donde puede haber propietarios, evidentemente, clientes, servicios, y luego el ámbito social, sabiendo que hay criterios negativos. Quiere decir que si la empresa utiliza, por ejemplo, paraísos fiscales, pues cada vez, como veis en verde, hay unos puntos, y los puntos se van sumando. La máxima puntuación que se puede obtener es 1000 puntos. Bien, esto, aquí en España llevamos un par de años trabajando sobre esto, en Alemania hace ya 4 y medio, en Austria, y también en otra Alemania, norte de Italia. Hay alrededor de 1.500 empresas que ya están, digamos, que han hecho ya el ejercicio. En Austria, la comunidad autónoma de Salzburgo está haciendo el ejercicio, y en España tenemos 10, 12 ayuntamientos actualmente que están empezando también a hacerlo. Se ha creado la Asociación Española con un formato federativo, de federación, y hemos tenido en Valencia la semana pasada, sábado y domingo pasado, la primera asamblea a nivel nacional. Quiero decir con esto que esto empieza a tomar forma, de una forma concreta, y hay, de memoria una vez más, me parece que son 22 centros de energía, campos, casi 30. Has actualizado. Bien. Bien. Mira, tengo aquí los datos. Pues yo me había quedado en 27, ¿ves? Una decena de municipios. Os voy a dar un ejemplo de que esto es concreto. Y quizá alguno de vosotros habéis visto un programa de Jordi Évole sobre la economía del bien común, de una empresa que fabrica yogures con unas vacas, a quien el propietario de esa empresa, bueno, el que la inició, les pone música barroca 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Dice que científicamente no lo puede demostrar, pero considera que sus vacas producen muy buena leche debido a esa atención que dan a esta música. Si tenéis ocasión de ir por Cataluña, es un pueblo que se llama San Pablo, al lado de Olot, la Fageda. Bien, os cuento rápidamente. Este señor hace 35 años terminó su carrera, no, hace 35 años que fundó la Fageda, pero terminó su carrera de psicología, se hizo psiquiatra y descubrió algo, que es que a sus enfermos mentales, a quienes encontraba un trabajo, disminuía la cantidad de medicamentos que les daba. La responsabilidad hacía que los medicamentos bajaban. Empezó a ser conocido alrededor de Olot y no encontraba suficientes empresas para todos aquellos que venían para que se ocupase de ellos. Y una mañana se levantó y dijo, ¿y por qué no creo yo en mi empresa? Y los empleo yo. ¿Pero sobre qué? Y se acordó que su abuela y su madre eran conocidas en el pueblo por hacer excelentes yogures. Y fue a ver a la madre y le dijo, mamá, esto es una fórmula matemática, es decir, cuando haces 10 yogures, 15, 20, 30, tal porcentaje de esto, el otro. Claro. Ah, pues entonces yo puedo hacer 1 millón. Sí, claro.
No tenía dinero, tenía un poco de patrimonio, pero dirigió un dossier, un documento a la obra social de la Caixa, pidiendo 500.000 pesetas para comprar unas hectáreas y unas vacas, porque él decía, y dice todavía Cristóbal, que él considera que hay mucha mala leche en el mundo, él quería producir la suya. Y firmó Cristóbal, porque su apellido es Colón. E imaginaba, en la obra social de la Caixa, el que leyese un documento sobre locos firmado por Cristóbal Colón. Hay que tener también narices, teniendo el apellido Colón, que tus padres te pongan Cristóbal. Pero bueno, eso es otra historia. En la familia se arreglará. Bien. Y entonces es así como se inicia la Falleda. Y aquí tenéis los datos del año 2013. 282 trabajadores en total, incluyendo, digamos, 163 que tienen problemas mentales. Cristóbal dice que los demás también, pero que todavía no lo saben. Han comprado pisos con los beneficios que están obteniendo desde hace años y tienen a 53 personas, digamos, en pisos específicos con, digamos, con enfermedades parecidas para que les facilite, digamos, el tratamiento. El paro en la Garrota del colectivo con discapacidad intelectual es del 0%. 12.136.000 euros de facturación, un 5,6% con respecto al año anterior, 47 millones de unidades de yogures producidas y 502 reses, una inversión de 541.000 euros y un factor salarial de 6. Esto del factor salarial es lo que pide también el modelo del bien común, es que se reflexione sobre instaurar en cada empresa un factor salarial. No se dice cuánto, pero un factor. En la Falleda es 6. El salario mínimo de la Falleda es 900 euros. Y el que arriesgó su momento pidiendo un préstamo, su pequeño patrimonio que tenía, Cristóbal Colón, gana 5.400 euros mensuales. ¿Sabéis cuál es el factor en España entre salario mínimo y salarios máximos? 340. 340. Es decir que, imaginemos una empresa en la que el salario mínimo es 1.000 euros, pues hay señores y señoras, más señores yo creo que señoras, que ganan 340.000 euros mensuales. Esto necesita reflexión, porque daros cuenta, y es algo que hemos pedido que la asociación, digamos, del bien común que se ha creado en España con formato federal, hemos pedido 4 cosas a los partidos políticos, bueno, estamos listos para enviárselas, y una de ellas es, si existe el salario mínimo interprofesional, ¿por qué no se estudia la posibilidad de tener el salario máximo interprofesional? Os doy un ejemplo. En Francia, el presidente Hollande, aunque su imagen se ha deteriorado últimamente, en su programa, cuando fue elegido, estaba la instauración de un factor de 20 en las empresas con mayoría de capital público. ¿Y sabéis cuánto se ha ahorrado? Porque cuando fue elegido en mayo del año pasado, el presupuesto del año estaba ya hecho por el anterior gobierno de Sarkozy y no modificó el presupuesto, solamente impuso eso en el sector, vuelvo a repetir, sector público o empresas con mayoría de capital público. Alrededor de 7.000 millones de euros ahorrados con una creación de alrededor de 4.000 puestos de trabajo en la educación nacional, sin tener que modificar nada. Nadie se ha quejado. Es curioso. Debe ser que la gente diga que finalmente ganar 20.000 euros mensuales no es nada malo. Pero claro, con anterioridad ganaba mucho más. Bien. Tenemos otro ejemplo que es el de Microviñas, que es una cooperativa que se ha creado en Muro de Alcoy hace ahora 10 años. Y lo que han hecho es simplemente